Continuamos aquí la mañana con Dari y en este momento recibimos a Franklin Abreu, abogado de la República, con quien analizaremos las implicaciones de la operación Gavilán. Buenos días, Franklin, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Todo tranquilo, muy bien. Antes de iniciar la conversación contigo, yo hablaba sobre qué tan conveniente puede ser para el Ministerio Público promover, difundir y publicitar una operación o una, como ellos describen, que era un entramado, ¿verdad?, que funcionaba a lo interno de la Procuraduría General de la República. ¿Qué tan conveniente puede ser eso en términos del propio proceso y de la propia imagen de la institución? No hablo de que no se persiga, de que no se, claro, de que no se sometan, sino de que el propio Ministerio Público saque la información y lo, claro, publique como que se trate de un logro de gestión. Sí, yo creo que esa estrategia va muy en consonancia con la imagen de esta administración del Ministerio Público, que tiende a la transparencia a ultranza. Incluso si dicha transparencia es autofágica, si tiende a la propia consumición del órgano, porque así demuestra que cumple con su principio rector de objetividad y que aplica la ley independientemente de quién la viole. Entonces creo que va mucho con esa política. Pero no es suficiente comunicar, no hacer, sí. Yo me refiero, por ejemplo, o ponerle un nombre de operación, eso es como ponerlo en el mismo nivel de, claro, los casos que ha llevado. Es decir, darle la misma connotación, la misma terminología, la misma tipificación. Claro. Correcto. Y no tiene la misma tipificación, no es corrupción administrativa. No es simple corrupción, ahí se habla de todo. Sí, lo que pasa es, como indica la dama, se trata aquí de funcionarios públicos, aunque son del orden administrativo de la Procuraduría General de la República, tienen la calidad de funcionarios públicos. Y eso se sintoniza con la práctica del Ministerio Público de anunciar una política criminal a gran escala y vincularla con otras operaciones. Ahora, en esta simbología, es de orden ornitológico. Anteriormente, la nomenclatura era del mundo de la biología marina, pero ahora hay un gavilán. Entró un pájaro ahora. Pero había otro, el halcón 4. Sí. Y fíjate que el gavilán se vincula con el halcón 4. ¿Cuál es el halcón 4? La operación, claro, en Santiago, donde se detuvo a la Jota. Sí, la gente se recuerda de eso. De hecho, Gavilán nace de halcón 4 en el sentido de que... ¿De que están vinculados? No, de que el imputado principal de halcón 4 no tenía ningún registro penal cuando era sabido que su prontuario delictivo era amplísimo. Entonces, eso fue lo que activó la alerta de una posible mafia interna. Lo que activó la alerta fue lo del abogado, ¿verdad? Cuando, claro, el abogado salió, correcto, a decir que también sí había otra, la Falcón. Sí, esa fue en el 2020, 2021. Entonces, y no sé si se han dado cuenta o se han reflexionado sobre lo siguiente, que el gavilán es un animal, una ave de rapiña, que consume aves también, porque las otras aves de rapiña se alimenta de serpientes o se alimenta de roedores, pero el gavilán consume aves. Y en este caso el Ministerio Público está atacando a sus propios miembros. Entonces quizá ahí hay un símil interesante, que le sirve de simbología. Qué buen análisis. Ahí hay un técnico seco que analiza esas cosas así. Eso no se ha divulgado ahora, yo lo conjeturo, porque no puede ser casual. Esa similitud operativa. Claro. Sí. El gavilán se come las aves. No va a poner el águila porque es el símbolo de Estados Unidos. Claro, no lo van a poner. Ataca a su propia especie, el Ministerio Público ataca a sus propios miembros aquí. Licenciado, y este tipo de acciones dentro de la Procuraduría, me imagino que debe tener un buen tiempo, un largo tiempo, porque aunque Dari dice que lo que publicaron en el periódico es que se cambiaba un número de la cédula o se le agregaba, me imagino que eso tiene que tener algún otro proceso, porque no puede ser claro, tan fácil. No sería bueno describir. Dari señaló una modalidad que consta en la solicitud de medida de coerción, que es o suprimir un número de la cédula o agregar un número de la cédula. La cédula tiene 11 dígitos. Entonces, el modus operandi era que el encargado de tecnología de la Procuraduría General de la República suprimía uno o agregaba uno. Esa fue la modalidad que Dari adelantó, pero había otra, que era sustituir los 11 dígitos de la cédula por ceros, que fue lo que ocurrió con la Jota, que cuando tú buscabas una solicitud de no antecedentes penales de él, como ingresabas su cédula correcta para solicitarla, no aparecía nada, pero era porque en el back office de la Procuraduría su nombre estaba vinculado a 11 ceros.
Entonces, así era posible que apareciera sin antecedentes penales. Y la tecnología deja huella de una manera u otra. Claro, en este caso dejaron un rastro digital enorme, que fue lo que posibilitó que el Ministerio Público se enterara. Se enteró de oficio por una investigación que inició en marzo de este año, que inició en Monteplata. Inicialmente se creía que la mafia se limitaba allí, pero cuando se siguió el rastro del dinero, se vio que era un esquema a nivel nacional, centralizado en la sede central de la Procuraduría, porque allí es que tienen las habilitaciones digitales para poder eliminar las fichas. Entonces, una serie de empleados administrativos y en algunas ocasiones hasta fiscales captaban la clientela de la mafia, tomaban una parte del dinero y remitían el caso para el levantamiento de la ficha a la sede central, que tomaba otra parte del dinero. Y como Daria adelantó también, asciende casi a 17,000 retiros de fichas. Y se calcula que la mafia cobraba entre 8,000 y 15,000 pesos. Si asumimos el escenario más conservador, que se cobren 8,000 pesos, tú lo calculas por los 16,000 y pico. Yo lo calculé, dan como 128 millones de pesos. Sí, y se calcula que el esquema tiene funcionando desde 2018. Aunque en la fase de la investigación en que nos encontramos, no se ha ahondado hasta allí, sino que se han levantado casos del pasado reciente, pero se calcula eso porque los empleados son muy antiguos. Hay empleados que están ahí desde el 2005 con esos accesos. Si entonces, hasta allá van a encontrar mucho. Claro entonces. que sí. La investigación apenas empieza. Ellos solicitan que se declare el caso complejo. Eso implica que todos los plazos se duplican y que la investigación puede durar hasta 18 meses. O sea, ahí pueden seguir encontrando. Y partiendo de los perfiles, evaluando los perfiles de la persona involucrada, ¿qué hallazgo tú sí, mira, me llamó la atención el perfil socioeconómico sobre todo, porque en las grandes operaciones que ha iniciado el Ministerio Público en esta gestión, casi siempre eran gente los investigados tenían un perfil socioeconómico muy encumbrado, alto, muchos millones de dólares. No, se ve humilde. Clase baja, clase media baja, clase trabajadora. ¿Y no podría ser que detrás de ellos haya un jefe? Sí, obviamente que hay un jefe, pero si tú te estás beneficiando de un entramado, algo se tiene que notar. Tu nivel, debe haber un cambio en ti, un nivel socioeconómico. Como el meme que sale en las redes. Cuando sea millonaria todos, no diré nada, pero todos lo van a notar. Mire, doctor, yo no creo en 8,000 pesos. Porque 8,000 pesos son 120 dólares. No es verdad que un narcotraficante que quiere irse a este país, tiene que haber ahí de 50,000 dólares, 30,000 dólares. Es una media, sí, pero 8,000 pesos. Pero hay rastros, por ejemplo, de hasta pagos de esas personas con prontuario delictivo. Por ejemplo, hay una que tiene un caso de narcotráfico que según los reportes de la Superintendencia de Banco tenía una vinculación de 1 millón y pico de pesos, esa en particular. Como la investigación no está tan avanzada, no sabría decirle si es por ella misma o si fue que ella refirió a otras personas, porque también hay una lista de beneficiarios amplísima que fue... de personas que referían personas, le daban su comisión. Que se limpió de prontuario. Es que una escala, por ejemplo, puede ser que el que capta, nosotros aquí lo cubrando, ¿verdad? Puede ser la persona que capta, dice, yo te consigo la persona. Claro. Ajá. Ese cobra 10,000 pesos, pero cuando llega donde el que va a ser, ya el precio es otro. Sí. No, y respecto del análisis económico, recordemos que en ese esquema se apuesta a la cantidad. Da igual que se cobre 10,000, 8,000, se ve poco en un solo caso. Pero si tú lo aplicas exponencialmente, tú puedes tener un negocio multimillonario que ninguna empresa lícita logra. Y también, licenciado, podría ser dependiendo del caso que sea, de qué tipo de fiches que te voy a eliminar. Ahí oscilan entre adulteración de alcohol, estafa simple, estafa agravada, asesinato, abuso de confianza, narcotráfico, violencia de género, muchos de los delitos tipificados tradicionalmente en el Código Penal. ¿Y a qué se enfrentan los acusados de la Operación Gavilán? Es decir, tipificación del caso y qué pudiera concluir en eso, condena. Sí, el Ministerio Público ha identificado la violación
al Código Penal y a varias leyes penales especiales. En el Código Penal identifica la complicidad, identifica la coalición de funcionarios, identifica la concusión, asociación de malhechores. Entonces, la más alta de todas esas que te he mencionado del Código Penal es la de asociación de malhechores, que tiene una pena de reclusión mayor, que oscila de 3 a 20 años. También, dentro de la legislación penal especial, tipifican el lavado de activos, que tiene una pena de reclusión mayor de 20 años también. Como delito especial también tipifican el acceso ilícito a sistemas informáticos, la destrucción y alteración de datos, que en eso consiste este esquema. Sí. Y eso tiene una pena máxima de 3 años de reclusión menor. Partiendo de la tipificación, de los perfiles de los imputados, si vamos a leer cada una de las acusaciones, estos ciudadanos no ofrecen peligro. ¿Podrían irse a su casa a prisión domiciliaria? No ofrecen peligro, no hay posibilidad de sustraer pruebas porque ya no tienen acceso. Imagino que ya hay toda una revolución. Es decir, es correcto pedir prisión preventiva frente a personas que pudieran irse a conocer su proceso en su casa. Según el Ministerio Público, el hecho de que sea un delito tecnológico tan sofisticado permite pensar que podrían tener un acceso a los sistemas. También afirman que intimidan testigos y que pueden destruir pruebas de manera general. Entonces eso para ellos justifica la solicitud de imposición de prisión preventiva. Ahora, según mi análisis, esa teoría de la imputación podría aplicar a los 3 principales imputados, porque en total son 12 y una empresa, pero a los 3 principales, que eran el encargado de tecnología de la sede central, el soporte técnico de ese encargado y el encargado de Santo Domingo Este. En esos 3, yo creo que podría ser potable esa teoría para una medida cautelar más o menos severa, como la prisión preventiva o la prisión domiciliaria. Porque tienen control acceso. Ahora, hay otros imputados que son del núcleo familiar de ellos. Por ejemplo, la esposa y la hija de uno, que usaban sus cuentas para recibir el dinero. Hay que determinar qué nivel de participación tenían realmente. La operación, puede ser que sea, decir, la complicidad propia de familiar, pero no participaban de... Correcto. En caso de que el dolo no sea tan grave y de que simplemente por la buena fe del núcleo familiar prestaran la cuenta, quizás yo consideraría excesiva la imposición de una medida cautelar privativa de libertad. Entonces hay que discriminar la participación de cada investigado. Una pregunta, doctor. Vamos a suponer que... No voy a ponerlo a ninguno de nosotros. No me menciona a mí, no. ¿A ti no? No me ponga a mí en esos ejemplos. Ni a mí tampoco. Ni a ti tampoco. Bueno, yo me levanto muy temprano. Me pongo yo. Vamos a suponer que yo cometí un delito. Correcto. Grave, de narcotráfico. Dios lo libre. De arma de fuego, de viajes ilegales, qué sé yo. Y estoy fichado. Sí. Yo llevé a mi abogado, yo salí condenado a 1 año en prisión. Ya yo salí a suerte. Ok. Pues yo pagué mis 8,000 pesos para que me quite porque tengo una maldita ficha metida. Correcto. La quitaron. Yo tengo delito, o el delito lo va a pagar lo que me la quitaron, o a mí también, que ya yo no tengo nada pendiente porque yo salí. No, porque en la hipótesis que usted plantea, usted siguió el procedimiento legal de retiro de ficha porque cumplió la pena, ¿cierto? Sí, ya, y salí todo. Este caso no aplica esa hipótesis. No, porque usted me dijo que se levantó la ficha y pagó los 8,000 pesos. Usted dice que le pagó a la mafia en esa hipótesis. Él, por ejemplo, para poner en contexto, aquí hay una práctica de que gente cumple su proceso y se mantiene en el sistema, por inobservancia o por lo que fuera. Correcto. Entonces el ciudadano, cuando va a hacer cualquier trámite, dice, está fichado. Déjeme mi certificado. Usted no tiene certificado porque usted tiene un caso pendiente, pero ya yo pagué. Entonces ahí comienza la búsqueda de cómo yo me quito esto. Entonces va a buscar. No hay un mecanismo aquí ni siquiera para retirar ficha. Viene un ciudadano. Yo le resuelvo eso. Pero ya él cumplió. Sí, correcto. Él cumplió su pena. Es lo que quiere que le quiten yo te voy a cobrar 8,000 pesos para quitarte que me quiten eso. Y él accede. La pregunta de él es si él pudiera también ser sometido por pagar por ese servicio. Claro, porque el soborno o el cohecho es como un baile. En él tiene que participar 2 de manera mandatoria. Hay un sobornante y un sobornado. Corruptor. Correcto. Pero en este caso recuerden que las fichas se retiran a personas que tienen procesos activos. Si ya usted cumplió su pena,
hay un procedimiento legal para quitárselo, sin necesidad de recurrir a ninguna mafia. Lleva la sentencia condenatoria, la certificación de una apelación, y ya se la levantan administrativamente. Usted está pidiendo eso por un abogado, para Humberto, que viene, que tiene que venir para acá todos los días a las 5 de la mañana. Él no tiene tiempo para eso. ¿Y cuáles serían los honorarios? Él no consigue empleo. Él no tiene tiempo ni cuarto para eso. De los Alcarrizos, de que venía al Palacio de Justicia, de que y buscame la sentencia. Y cuando pasa en el abogado, entonces. Sí, claro, el abogado le presta ese servicio. Pero el abogado hay que pagarle. Claro, claro. Pero mucho. Se le paga más que a la mafia. Quizá ahí hay un incentivo económico a la mafia. pero no es tanto, algunos 25,000 pesos. Porque se retiran 2 fichas. Hay abogados que se van con los 25,000 pesos y el pobre infeliz. Ay, tengo la misma ficha. No, pero esa es la excepción, la regla cumple con su trabajo. Bueno, que usted lo dice, entonces, tenemos un público que nos mira desde todos los puntos cardinales. En todas las provincias y los municipios, este canal se ve y llega lejos. Dígale a esas personas que le están mirando. Correcto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que no caigan en este tipo de acciones no es automático. Por ejemplo, muy sencillo. ¿Qué hacer? Eso. Usted ciudadano va a hacer cualquier trámite. Lo condenaron una vez. Solicita un certificado de un antecedente. O cáspita. Cuando usted solicita, usted no le pueden dar. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Correcto. La respuesta es la siguiente. Si ya usted cumplió su proceso y no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia, usted lo puede hacer directamente, pero si no quiere perder tiempo, se acerca a un abogado, le lleva la decisión final que cerró su caso. ¿Y lleva 25,000? Sí, un precio que oscila por ese monto. Tú estás hablando de un muchacho que viene de 2,000, ¿no? 25,000. Sí, correcto. Señores, pero lo encuentran para irse en una yola, $2,000 y más. No lo van a encontrar para estar limpio. Es otra cosa, Franklin. Hay ciudadanos que, por ejemplo, en algún momento tuvieron una situación de violencia de género. Correcto. Y fueron ante el Ministerio Público porque hubo una querella. Sí. Una presentación de la persona. Ese caso concluyó en buenos términos. Se concilió, digamos. Se concilió, no pasó a un conocimiento. ¿Y tú duraste un año preso? No pasó. Simplemente hubo un malentendido y la esposa dijo, no, fue que él, eso quedó ahí. Se fueron para su casa esas 2 gente y viven felices de nuevo. Pero cuando ese señor está ahí, él está acostado en su casa, que no tiene problema. Correcto. Pero cuando él va a renovar su licencia, déme mi cosa. No, pero usted tiene un caso aquí, violencia de género. Y tú pones el mejor escenario, hay otro peor. Que tú estás en la calle y te para una patrulla. Ajá. Pero ven acá, pero usted tiene una ficha activa de violencia de género. No. Acompáñeme al destacamento hasta que esto se aclare. Qué barbaridad. Le ha pasado a clientes que es importante que él diga eso, porque en este momento, tengo 2 clientes a lo que la le pasaron. Policía Nacional tiene una plataforma de depuración. ¿Eso no era de Bravo? Constantino, ese programa. Tiene una plataforma de depuración que está yendo a las calles de manera aleatoria. Coge esa placa. Esa placa es de Franklin Abreu. Y cuando buscan a Franklin Abreu, coño, pero Franklin tiene Abreu, una alerta roja aquí. Claro. Venga acá, acompáñenos. Y tú le dices, ya Franklin Abreu ya está cogido mientras tanto lo que se investiga. Y tú le dices, comandante, pero yo salí de eso. No, venga, explícalo ya. Explíquele eso al fiscal de prófugo, te dice. Bueno, ande con su sentencia en el vehículo. Entonces, mientras tanto, lo llevan allá al destacamento. Primero. Perdió el trabajo. No, ya perdió el día. Y amanece, dígase. Eso al otro día para el palacio. Y cuidado si salen las redes sociales, porque ahí sí se embromó. Claro, eso pasa cotidianamente. Incluso le pasó a un cliente, porque un delincuente real, de manera aviesa, puso una cédula aleatoria cuando lo detuvieron. Y resultó que la cédula coincidía con la de mi cliente. Ay, Dios. Y al cliente lo detiene y usted tiene una ficha aquí por violencia. Porque es otra cosa. ¿Cómo le cogen a un delincuente con una cédula de boca? ¿De boca? Le pasó así. Deme su cédula, 001, 067, la que sea. Sí, anotado ahí. Y coincide con un inocente. En un cuaderno. Coincide con un inocente. Aquí hay muchas cosas que arreglar en este país. Sí, muchos detalles. Ese cliente amaneció en el destacamento y luego tuve yo al otro día que decirle al fiscal que él no tenía ninguna cuenta con la justicia y el fiscal liberarlo. En términos objetivos, es decir, sin ánimo de ser abogado ni beneficiar a una parte o a otra, ¿qué tú crees que debemos hacer con ese documento de certificado de no antecedentes? ¿Con cuál? Con el certificado de buena conducta, porque por ejemplo estamos narrando aquí el diario vivir
Nosotros estamos narrando cosas aquí que son del día a día, de ciudadanos que... Estamos defendiendo a los que no tienen bono. Ciudadanos que cada día se ven enfrentados a eso y probablemente no tienen una licencia por eso. Sí. No tienen cédula por eso. Sí, pasaporte. No tienen pasaporte por eso. Sí. Por esa situación que pudiera ser subsanable de manera muy fácil, porque usted en algún momento se vio envuelto en una situación que le puede ocurrir a cualquier ciudadano. Ahora, ser un criminal, ser un ladrón, ser un ladrón de activos, son dos cosas diferentes. No, y que te violan un derecho fundamental, el derecho a la reinserción social, el derecho al trabajo. Entonces, ¿qué se hace ahí? Si no se resuelve administrativamente, que casi siempre la Procuraduría colabora y la levanta, si el abogado sigue los pasos correctos, se puede incoar una acción de amparo para que sea un juez el que le ordene a la Procuraduría que levante esa ficha. Pero yo me refiero al documento, a un documento que pudiera ser un derecho. Sí. Se lo ponga más fácil. Tú necesitas un documento. Sí. Usted puede ser un criminal y hay que darle su documento. Si ya pagó con la justicia. Claro. Sí, usted es un criminal que mató 18 gente y hizo 30 años de prisión. Usted es un criminal, pero usted tiene que tener su documento. Sí. Es un derecho que la Constitución reconoce. Que no tiene que ver y que me quiten eso es indiscutible. Ni nada. A mí no me importa. Es decir, son sus problemas. Resuelva usted su problema interno con su Estado. Yo le cumplí a esta sociedad. Correcto, es correcto. Es decir, yo no defendiendo aquí ningún delincuente. Es como el sentido común. Nos vamos de lo simple a lo extremo, a lo complejo. Claro. Es decir, estamos viendo personas simples que por una cosa, si en el caso, menciono siempre la licencia porque es el caso que más nos toca y más nos llega. El documento de viaje es un componente más complejo porque involucra otros estados. Tú no tener un documento un documento de viaje lo suficientemente riguroso y fuerte, eso implica que tú puedes tener implicaciones en términos internacionales. Correcto. Pero un documento local, yo creo que debe haber un mecanismo en el cual el ciudadano, independientemente de todo, pueda accesar. Sí, es un consejo que yo comparto para el crecimiento institucional, que se facilite eso, que se viabilice, para no tener que ser tan burocráticos y que el ciudadano tenga que contratar abogados y gastar más de la cuenta. Tiene que buscar es malo que al ciudadano le coloquen, porque otra cosa que tiene el documento es, si usted no tiene antecedentes se lo entregan, pero si usted tiene antecedentes no se lo entregan. Entonces no es un certificado. Si usted tiene antecedentes, no te lo entregan. Tiene que iniciar el procedimiento de actualización de datos administrativos y luego te lo entregan. Pero yo te digo a ti, antecedentes penales. Sí. Mire su documento, usted tiene antecedentes penales. Y ya, que le den el documento diciendo lo que tiene. Lo que pasa es que si tachan el documento diciendo que usted tiene antecedentes penales, le pueden restringir el derecho al trabajo, porque muchas empresas no contratan por política a personas con antecedentes. Pero ya te lo tiene, lo que usted tiene que ser, lo que el ciudadano tiene que saber, ser inteligente, que no puede llevar ese documento al trabajo. Es que se lo piden, si no lo contratan. No, pero está bien, pero perdón. Así, mire, usted lo entrega, lo orienta. Mire, si usted no puede tener, el certificado suyo dice que usted tiene antecedentes penales. Por tanto, usted tiene que resolver esa situación. Correcto, documento. Exactamente. Y el ciudadano sabe lo que tiene. Sí. Lamentablemente tenemos que irnos, Franklin. Una conversación un placer la conversación. Bastante interesante. Sí, yo creo que hasta de orden pedagógico. Claro. De orientar a los ciudadanos sobre temas que al final son simples y lo que lo complejiza es la operación. Correcto. Y el desconocimiento del ciudadano de sus derechos. Qué bueno. Eso es importante. Agradecer a Franklin Abreu. Y después, Abreu, cuando usted regrese, vamos a hablar por qué aquí la libertad no se aplica la ley esa de indulto. ¿Por qué? Bueno. ¿Cuál es el miedo? Que usted se portó bien en la cárcel. Se cuelan algunos tigres. Claro. Gracias, Franklin. Abusan siempre. ¿Usted viene mañana? ¿Te viene mañana? Sí. Okay, mañana vamos a hablar de ese tema, don Luis. Vamos a hablar de indulto, sí. Gracias a ustedes por la audiencia. Nos vemos Muchas gracias. Hasta mañana. Yo vengo mañana.